Hola hermanos, ¿cómo están? Nuevamente estamos con ustedes felices, su hermano Roquel Cárdenas y Adrián Castro desde la Isla del Encanto. vamos atentamente en otro programa más de apologética. La verdad los hará libre. Y bueno, definitivamente hoy tenemos un tema muy interesante, Adrián. Fíjate que es un tema que es tan importante que yo en mi experiencia cuando he tenido la oportunidad de conversarlo en algunos auditorios, inclusive personas que no son asidos a la iglesia, quedan gratamente impresionados porque curiosamente no se lo habían pensado. No se lo habían pensado porque casi siempre nos enfocamos en el día a día, lo que pasa hoy, ahora, el ya, cómo puedo vivir la presente vida y olvidamos esta realidad de la inmortalidad del alma. Adrián. Y qué bueno que estamos trayendo este tema, hermano Roquel, porque es normal escuchar personas escépticas, no creyentes, ¿verdad? Hablar que después de que esto se acaba, que nosotros, la materia simplemente se transforma. Es normal escuchar personas que no crean en la inmortalidad del alma. Pero cuando una persona que diga ser creyente dice que el alma no es inmortal, hay un problema grande entonces, porque ¿qué necesidad tiene de creer? Y entonces, en este programa de hoy, en esta edición, vamos a estar hablando sobre la inmortalidad del alma y vamos a estar compartiendo una información que sabemos que va a ser de gran bendición para todos. Adrián, tú sabes que yo a tus coterráneos, que bueno, algunos ya habían fallecido y otros no, precisamente fue que yo me amamanté en mi juventud, escuchando precisamente que había que gozar porque la cosa se acababa y había que darle con todo porque la vida se acaba. Entonces, efectivamente, bueno, mucho de la música de Puerto Rico y en general de todos los países, esa es la tónica, esa es la tónica. Entonces, hermano, que usted está aquí, puede ser que usted no sea creyente o puede ser que sea un católico frío que solamente le pide al Señor las cosas de este mundo. Y eso también pasa con personas no católicas, Adrián. Hemos convertido el cristianismo en la religión de la hora, del ya. Ya las cosas del otro mundo, de la otra vida, de qué pasa después de la muerte, no es importante. Yo lo que quiero es plata ya, salud ya, buena vida ya. Yo lo que necesito es que el Señor me bendiga ahora. Eso de la vida eterna, eso no es tan importante. Y también se da ese tipo de cristianismo adulterado, Adrián, y pienso yo que es precisamente por el desconocimiento de esta realidad de la inmortalidad del alma. Y siguiendo esa línea que bien planteas, hermano Roquel, hoy día ya no se puede predicar de la cruz. Hoy lo que se predica es pare de sufrir, el evangelio de la prosperidad, que mientras más tú le das a Dios, más Él te va a dar para ti, y pídele la casa y el carro nuevo, que eso ya está declarado en el nombre de Jesús, que ahí va a estar. Y entonces se nos olvida que claramente, y más ahora, ¿verdad? En estos tiempos, nosotros tenemos que reconocer que aquel que se decidió a seguir al Señor tiene que prepararse para la prueba. El Señor, para llegar a la resurrección, tuvo que pasar por el Calvario y por la crucifixión. Entonces nosotros, ¿verdaderamente estamos anhelando una vida eterna o simplemente queremos hacer como la historia del rico que simplemente quería acumular y acumular y acumular a poco que nos vaya a pasar a nosotros y nos digan lo mismo, que esta noche vienen a reclamar nuestra alma y lo que hemos guardado para quién será? Bueno, Adrián, precisamente vamos a empezar hablando de este tema, que el hombre, distinguidos hermanos, no es pura materia. El hombre no es pura materia, el hombre realmente es un compuesto. Decimos que el hombre es cuerpo material, alma espiritual en unidad de persona. ¿Y eso dónde lo encontramos? Eso lo encontramos desde el Génesis. En el capítulo 2, versículo 7 del Génesis, ya el Señor nos habla de cómo está compuesto el hombre, haciendo una analogía del aspecto material con el barro, la tierra, y poniendo a Dios como un alfarero. Pero además, ese barro, esa tierra, eso que formó, que es el aspecto material, dice el Señor, que Él le dio un elemento muy propio de Él, muy personal, que dice que insufló, ¿no? Aliento de vida.
ese aliento de vida que vamos a leer ahora, que aparece en el Génesis, es lo que nosotros llamamos no solo la existencia terrena, sino un elemento espiritual que no es mortal. ¿Qué significa? Que una vez empieza a existir, no va a dejar de existir jamás. Entonces, esto aparece en Génesis 2:7. Entonces Yahvé Dios formó al hombre con polvo del suelo e insufló en sus narices aliento de vida y resultó el hombre un ser viviente. Entonces, ese aliento de vida que el Génesis en la analogía usa como el aire, es lo que nosotros llamamos el espíritu, que es algo inmaterial. Por lo tanto, nuestros sentidos no lo pueden percibir, pero es algo que nos permite a nosotros después de que nos acontezca la muerte, como vamos a ver, poder seguir en la existencia. No desaparecemos ni nos anulamos. Adrián. Y para beneficio de todos los que están viendo esta transmisión, dejar claro de entrada que la iglesia enseña que cada alma espiritual es directamente creada por Dios, no es producida por los padres y que es inmortal, o sea que no perece cuando se separa del cuerpo en la muerte y que se unirá de nuevo al cuerpo en la resurrección final, que ahí es cuando tenemos esos cuerpos gloriosos como el de nuestro Señor resucitado. Así que en este programa vamos a estar hablando bien de lleno, porque a pesar de que la doctrina de la inmortalidad del alma está claramente revelada en las escrituras, como bien ya el hermano Roquel comenzó a mostrar, existen sectas y denominaciones que sencillamente apegándose a una interpretación errada de la Biblia, se obstinan en rechazarla. Y ese es el propósito principal de este tema que estamos trayendo hoy, es aclarar esas malas interpretaciones y traer a colisión la verdadera interpretación correcta para que conozcamos y reconozcamos la importancia de la inmortalidad del alma para que la cuidemos. Porque en la transmisión pasada, si se recuerdan, aquellos que pudieron verlo y los que no, en la descripción del video vamos a dejar el enlace del programa anterior, hablamos sobre la salvación. Entonces, aquí este tema va perfectamente enlazado con el que anteriormente traímos de la salvación. El alma es inmortal y nosotros en esta vida tenemos que trabajar para cuidarla para el momento de la partida a la eternidad y asegurarnos que tengamos la salvación de la misma. Hermano Roquel. Adrián, y solamente algunos comentarios muy básicos. Algunas personas dirán, bueno, parte de la revelación, ¿cómo ustedes hablan del alma? Si el alma dicen que no se ve, no se percibe, entonces te dicen que nosotros tenemos un alma. Miren, yo quisiera darle solamente dos cosas muy concretas. Fíjese, hay un axioma muy conocido que tanto ateos como creyentes aceptamos. Nadie puede dar lo que no tiene. Entonces, la materia como tal no puede dar inmaterialidad. Es decir, si usted se da cuenta, lo que el hombre lo realiza como hombre es su capacidad de abstracción, su capacidad de entender lo inmaterial. Por ejemplo, conceptos como fe, amor, ¿no? Espíritu, son conceptos que ningún animal puede entender porque son inmateriales. Y nosotros tenemos que tener algo de esa inmaterialidad, de esa capacidad para poder entender esta realidad. El otro axioma importante que nos permite a nosotros entender es que muchos quieren lograr o pensar que el cerebro es el que logra eso, pero si se da cuenta, el cerebro no es más que una serie de operaciones químico-físicas que no podrían jamás poder. Fíjense, el ser humano es el único, una criatura en la tierra que sabe que va a morir. Ninguna otra, todas existen ni sabiendo de dónde vienen, ni sabiendo cuándo van a terminar. Pero el ser humano no solo se pregunta de dónde viene, sino que se pregunta y sabe que va a morir. No hay ninguna persona razonable que no sepa que va a morir. Entonces, esos son elementos que nos permiten a nosotros entender de que nosotros tenemos un paquete o algo que el Señor nos dio que, independiente, mire, de conceptos bíblicos, nos permiten vislumbrar de que efectivamente nosotros no somos igual que un animal por ahí que simplemente pervive. Entonces, fíjese, ¿por qué este tema es irrelevante? Porque, ¿qué ocurre? Todos tenemos que enfrentarnos a la muerte. Todos sabemos que vamos a morir. Algunos dicen, van a morir para
desaparecer y que los gusanos se los coman. Otros decimos que morimos para otra vida, que las cosas no acaban. Fíjense, en la Sagrada Escritura ya se revelaba esto y voy a poner un ejemplo, un texto que habla de la muerte de Raquel, la esposa de Jacob. Cuando Raquel estaba muriendo, dando a luz a Benjamín, ya la Sagrada Escritura desde el Génesis nos narra cómo el pueblo de Israel, por la revelación, ve la muerte. No la ve como un simple acto de desaparición, sino como una separación. Es decir, cuando el alma se separa del cuerpo, entonces ahí se da la muerte. Dice Génesis 35:18. Entonces ella, estamos hablando de Raquel, al exhalar el alma, cuando moría le llamó Ben-Oni, pero su padre le llamó Benjamín. ¿Ven? Dice al exhalar el alma. O sea, el pueblo de Israel interpretaba el último aliento, el último suspiro de la persona cuando está muriendo, como la forma en que el alma o ese aspecto inmaterial e inmortal que tenemos se separa del cuerpo. Eso es lo que nosotros llamamos la muerte. Adrián. Ahorita cuando comentabas de lo que es el amor, la felicidad y todas estas cosas que son cosas que son inmateriales, me podía pensar yo con esta gente que son tan cientificistas que si nos pueden dar la ecuación de una poesía para ver si lo pueden poner ahí en materia. Pero siguiendo esa línea que bien ha expuesto el hermano Roquel, como decíamos ahorita, los dos lados de una misma moneda. Está la parte de los que se van por el aspecto de la materia, pero también el aspecto de los creyentes que lamentablemente que toman la palabra de manera malinterpretada. Podemos tomar, por ejemplo, los mismos testigos de Jehová que creen que el alma humana es mortal, porque según ellos los muertos no sienten nada en absoluto. Y ahora, ¿a qué se debe que crean esto? Bueno, los escritores, ellos casi siempre se dejan llevar de Ezequiel 18:24, digo 4:20, que es el que dice, el alma que pecare, esa morirá. Ya para ellos, como dice que el alma que pecare, esa morirá, ya eso es que el alma muere y que ya no es eterna, según ellos. Cuando sabemos que verdaderamente están tomando el texto fuera de su contexto, que lo hemos hablado en otras ocasiones. A veces también vemos cuando respecto a Jesús, el apóstol Pedro declaró, cualquier alma que no escuche a ese profeta será completamente destruida. Jesús también mostró que los muertos están inconscientes, supuestamente, según ellos. Y empiezan que si Juan 11, del 11 al 14, y a seguirte citando ese tipo de texto, pero cuando nosotros verdaderamente vamos más adentro, nos vamos a dar cuenta durante el programa que el hermano Roquel y este servidor vamos a estar abundando, que todos estos textos son malas interpretaciones y nosotros vamos a estar brindando la interpretación correcta con los pasajes bíblicos que van a avalar esto que nosotros estamos trayendo, porque, por ejemplo, otro de los versos que es, porque los vivos saben que han de morir, pero los muertos no saben nada y no hay ya paga para ellos, pues se perdió su memoria, tanto su amor como su odio, como su celo, a tiempo que pareció y no tomará parte nunca jamás en todo lo que ha pasado bajo el sol. Eso es uno de los tantos que los testigos de Jehová, entre otras sectas, han tomado literalmente y fuera de contexto para afirmar que la persona cuando muere no tiene conciencia y que por tanto no hay ningún alma inmortal que sobrevivirá. Recuerden que para ellos, cuando una persona muere, deja de existir y solo queda en la memoria de Jehová, como le dicen ellos. Pero recuerden algo, hermanos, que para entender por qué los testigos de Jehová han llegado a esa conclusión, hay que comprender también su forma de ver las escrituras. Recuerden también que esa versión que utilizan los testigos de Jehová es una versión que ha sido adulterada, y no lo digo yo, esto lo coinciden todos los cristianos de las diversas denominaciones que han visto cómo ellos añaden y quitan constantemente. Y toda esa dificultad reside en no querer comprender la revelación divina que ha sido progresiva. Pero más adelante vamos a seguir profundizando en esto que yo estoy compartiendo para darle paso al hermano Roquel y no desviarme mucho de la línea que ya la ha traído hasta el momento. Sí, Adrián, y fíjate, un aspecto importante de lo que tú comentas es que precisamente tenemos que entender algo que un concepto que es importante. Hermano, la revelación fue progresiva.
la revelación fue progresiva. Y quiero ponerle un ejemplo. Cuando Jacob, por ejemplo, emprende el viaje, Jacob hace una declaración politeísta. Jacob dice, si el Señor me acompaña, si el Dios me va y está bien y voy en mi viaje y todo me sale bien, entonces el Señor será mi Dios. Entonces, ¿y quién más va a ser tu Dios? Ah, porque es que Jacob no tenía una concepción clara de que hay un solo Dios y no hay más nada. Entonces, y vemos cómo a lo largo de la Biblia, el pueblo de Israel declara que, que había otros dioses o que las naciones tenían sus dioses y que Yahvé era el Dios de Israel, no el Dios del universo. El concepto del Dios del universo fue posterior, fue avanzando. Igual, la antropología, el conocimiento de lo que es el hombre, va avanzando. Y vemos que en unos primeros escaños no tenía muy claro algunos de los cómo era realmente la muerte y qué ocurría con el alma. Y como muy bien dice Adrián, algunos versículos fuera de contexto también se utilizan, pero sí, muchas veces se quiere irse a esos textos. Pero, por ejemplo, tenemos un texto de un libro que es mucho más cerca del Nuevo Testamento, el libro de sabiduría. ¿Y qué declara el libro de sabiduría 2.23? Dice, porque Dios creó al hombre para la inmortalidad y lo hizo imagen de sí mismo. Es la declaración clara de que Dios no creó el hombre para que desapareciera, para que fuera aniquilado, para que viviera unos cuantos años en esta tierra y ya no fuera más. Es más, si vemos el mismo Jesucristo en el Evangelio, declara de una vez y para siempre zanjado esta situación, Adrián, porque dice en Mateo 10:28, y no teman a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Entonces ahí no solo hace una clara distinción en que el hombre es alma espiritual y cuerpo material en unidad de persona, sino que dice que el cuerpo sí puede ser, por ser material, sí puede ser de alguna manera aniquilado o es mortal, tiene un fin, pero sin embargo el alma nadie la puede matar porque el alma es inmortal. Entonces Jesucristo lo deja más claro que el agua, que esa creencia de que el alma no es mortal o que queda dormida o todo lo demás no es cierto. Entonces, esto lo tenemos que aclarar porque tenemos, como decíamos al inicio, dos corrientes. Tenemos el materialismo, que es el que niega toda existencia del alma, pero también tenemos el aspecto de algunos grupos que se llaman cristianos y que niegan que el alma sea inmortal. Adrián. Y cuando seguimos mirando estas evidencias bíblicas a favor de la inmortalidad del alma, podemos tomar como buen ejemplo, ya entrando en lo que es el Nuevo Testamento, la promesa hecha al buen ladrón, que aprovecho y aclaro. No es que fuera bueno el ladrón, porque si es ladrón es malo. Se le llama el buen ladrón porque supo robarse el cielo en el último momento de su vida. Entonces, seguramente todos recordamos lo sucedido, ¿verdad? Con lo que llamamos el buen ladrón cuando Jesús fue crucificado, que claramente él le dice, Señor, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Y Jesús que le dice, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Entonces, lo interesante de ese suceso es que Jesús le promete a ese ladrón que ese día estará con él en el paraíso. Y entonces, ¿cómo podría ocurrir eso si el alma no sobrevive al cuerpo? Hay que analizarlo y darte cuenta que por algo es que Jesús se lo está diciendo. Y dado que este simple texto automáticamente desmontaría instantáneamente toda la teología de los testigos de Jehová, los adventistas y toda esta gente que dicen que el alma no es inmortal, porque se han inventado un argumento bastante original para justificarse. ¿Y sabes cuál es, Joquel? Que viene y le ponen al versículo bíblico, como dijimos ahorita, que las versiones están adulteradas, ellos en el pasaje bíblico, ellos vienen y ponen una coma. En vez de yo te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso, ponen yo te aseguro, coma, hoy, espérate, yo te aseguro, coma, hoy, coma, que algún día estarás conmigo en el paraíso. ¿Cómo es eso? Ahí tú te das cuenta cómo adultera la palabra de Dios. Porque yo te aseguro hoy, coma, que estarás conmigo en el paraíso. Entonces,
viene y le ponen la coma como quien dice, no, lo que él está diciendo es que él está haciendo una afirmación actual de que algún día estará en el paraíso. Y no, eso es una adulteración de la palabra. Jesús les dejó claro, yo te aseguro que hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Y eso es porque el alma trasciende la muerte del cuerpo. No podemos dejarnos llevar por la manipulación de la palabra de Dios. Y el problema de este argumento que utilizan ellos con esa coma, sencillamente ellos tratan de utilizar esa expresión del desierto, te digo, con yo te aseguro, y empiezan con el juego de las palabras, pero la realidad es que nunca se utilizó de esa manera como ellos quieren ponerlo. Y ejemplo hay por docena. Por ejemplo, con el desierto te digo, ¿verdad? Por ejemplo, desierto te digo, cuando eras más mozo te ceñías e ibas a donde querías, mas cuando ya fueres viejo extenderás tus manos y te ceñirá y te llevará a otro donde quieras. Ahí claramente estamos viendo cómo se utiliza el famoso desierto te digo, y no tiene que ver como ellos lo aluden al texto que acabamos de decir de la crucifixión y el buen ladrón. O por ejemplo, cuando dicen desierto te digo que no saldrás de allí hasta que no pagues el último cuadrante. Estamos viendo que por más que ellos traten de forzar la expresión desierto te digo, en estos pasajes claramente contradice lo que ellos tratan de imponer. O el clásico, respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que naciere otra vez no puede ver, el que no naciere otra vez no puede ver el reino de Dios. Que dicho sea de paso, cuando se habla de no puede ver el reino de Dios, nuevamente se deja ver claro la inmortalidad del alma, por más que ellos traten de imponer otro tipo de creencias o de traducciones erróneas. Y así podríamos seguir dando muchos ejemplos más con el desierto te digo que han tratado de meterle una coma y cambiar el sentido de la palabra, pero aquí podemos ver que ningún adventista ni ningún testigo de Jehová se le va a ocurrir decir que Cristo estaba diciendo hoy que algún día Pedro lo negaría, o pues hello, sabemos que Pedro sí lo iba a negar, pero no era ese mismo día, por poner un ejemplo, cuando Jesús le decía que lo iban a negar. Entonces, ese jueguito de las palabras, de los puntos y de las comas que muchas veces hacen en sus traducciones, de ninguna manera va a sostener un análisis objetivo y crítico como el que estamos haciendo cuando proponemos estos otros textos que utilizan la misma expresión que ellos tratan de aludir al Señor para justificar un texto que sencillamente está fuera de su contexto. Hermano Roquel. Adrián, y comentando eso que muy bien explicas, hay dos conceptos que yo quisiera desarrollar. Uno es decirle de que no hay ningún otro momento en la Biblia que Jesús se expresara de esa manera. O sea, hay constancia de que en ningún momento Jesús dijo, te aseguro que hoy, ¿no? Él jamás habló así que no hay ninguna referencia que pues, pudiera usarse como. El otro tema importante está es que la expresión está tan forzada que cuando se hace el análisis en griego es imposible de hacerla en griego. O sea, que el escritor sagrado jamás pudo haber pensado que Jesús dijo, te aseguro, hoy, coma, estarás conmigo en el paraíso. O sea, ni siquiera dijo, hoy estarás conmigo, sino que usa una expresión demasiado forzada. Y vuelvo y repito, que Jesucristo no expresa en el Evangelio, ni el evangelista usa tampoco, ni pone en boca de Cristo jamás. Entonces se ve a las claras que es forzada totalmente la frase de que te aseguro hoy, coma, estarás conmigo en el paraíso. Hasta el lenguaje común se pone a pensar uno, oye, pero ¿por qué hablo así, no? Imagínate en medio de una cruz y sufriendo, usted va a usar formas, ¿cómo se llama? Rebuscadas de explicación, ¿no? Entonces, el otro tema, Adrián, es que, bueno, al final de cuentas, eso se cae solo también porque hay otros textos que también en el Nuevo Testamento nos aclaran de que esa visión de que la gente queda dormida o que el alma se aniquila son totalmente falsos. Por ejemplo, Jesucristo, cuando da una enseñanza, es un aspecto muy importante. Jesucristo es coherente. Por ejemplo, cuando él habla de pesca, ¿qué consigue? Tú no pescas trigo ni manzanas, tú pescas peces. Entonces, cuando el sembrador va a sembrar, no siembra trigo para cosechar manzanas, sino que siembra trigo para... Y Jesucristo usa
el aspecto natural coherente para hacer su explicación. Jesucristo nos dice, bueno, mira, la semilla queda en el aire y en el aire germina. No explica, la semilla tiene que llegar, caer en tierra, enterrarse, para que entonces le venga el sol y el agua y entonces germine. Pero si el terreno no es bueno, como es natural, entonces, ¿por qué hago todas estas explicaciones? Porque Jesús hace coherencia. Jesucristo no puede explicar algo con incoherencia porque entonces confundiría a su auditorio. Tiene que usar la coherencia del conocimiento de lo natural. Asimismo, Jesús, cuando va a explicar algo que es sobrenatural, espiritual, no va a ser un ejemplo salido de los cabellos para entonces confundir a la gente. Para decir de que, bueno, yo voy a explicar esto a modo de, pero no importa si eso es verdad o mentira, porque el cuentito es lo importante. No. Fíjense, todas las parábolas cuando habla del ladrón, de cuando el buen samaritano y los ladrones, cuando habla del hijo pródigo, explica cosas que son coherentes. Bueno, cuando Jesús habla de la parábola del rico y Lázaro. Lázaro, él también está haciendo una explicación y tiene que ser coherente con la realidad. Pero entonces él hace algo interesante. Entonces ahí no solo nos habla de una realidad humana propia de un rico egoísta con un pobre desamparado, sino que nos revela algo que él sabía y solo él podía saber. ¿Qué ocurría después de la muerte? Y entonces, cuando nos habla de Lázaro, fíjate, Adrián, cómo Jesús nos presenta la muerte. Dice que sucedió pues que murió el pobre y los ángeles le llevaron al seno de Abraham. Murió también el rico y fue sepultado. Estando en el Hades, entre tormentos, levantó los ojos y vio a lo lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. ¿Qué cosas, términos generales, nos explica Jesús en esta parábola? Primero, que la muerte no quedan dormidos. Segundo, que el alma de los difuntos va a un destino eterno. En este caso, Lázaro iba al seno de Abraham y el rico, por haber sido injusto, va al infierno. Que están conscientes, que pueden comunicarse, ¿ve? Que son conscientes de su realidad y la realidad del otro. No están dormidos ni están, es decir, es más, tienen memoria, porque incluso el que está sufriendo el infierno dice, oye, yo tengo unos hermanos en la tierra. No es que se borrón y cuenta nueva, que se acuerda de todo, ¿no? Incluso razona, dice, oye, ¿por qué no manda a Lázaro? Entonces dice, no, ellos tienen a Moisés y la escritura. No, ellos no se van a convertir, hasta los conocía y te intuía cómo iba. Entonces, eso de que quedamos como dormidos, quedamos, entonces vemos que una parábola tiene tanta riqueza. Y hay gente que, Adrián, que tan fácilmente dice, no, lo que pasa es que eso no, Jesús explicó eso, pero eso no era cierto, eso es un ejemplo que no tiene valor. ¿Cómo se atreven? Sería la única vez que Jesucristo explicara algo que no tiene lógica y que además, ¿cómo va a explicar algo que va a traer confusión? Entonces Jesucristo va a explicar una parábola para confundir, para que los apóstoles y todos nosotros nos quedáramos con la idea de algo que no es cierto. Entonces, algo falso. Ahí Jesucristo nos está explicando precisamente lo que pasa después de la muerte. Adrián. Y miren si el alma está tan consciente en ese momento, en ese ejemplo que nos trae el hermano Roquel, que cuando el rico le pide por favor a Abraham que moje su lengua, que le dice el mismo texto, pero Abraham le dijo, hijo, recuerda que recibiste tus bienes durante tu vida y Lázaro al contrario sus males. Ahora pues él es aquí consolado y tú atormentado. Mira qué cosa, que claramente de la boca del mismo Jesús estamos viendo una parábola donde partiendo de personajes ficticios nos explica una situación real aplicable a cada uno de nosotros. O sea, la recompensa o el castigo que recibiremos de acuerdo a nuestras obras. Que, o sea, esto trasciende a un punto que muchas veces a los hermanos se les pasa por alto. Y no debería creerse como que las sectas esas que por ahí que una parábola no encierra allí una enseñanza real. Habría que ser bastante curioso que Jesús colocara una parábola, como dice el hermano Roquel, que hablara sobre la inmortalidad simplemente por pasar el macho, como dicen por ahí, o para confundir. No, Jesús todo lo que hablaba tenía un propósito y una enseñanza ahí específica. Así que tenemos que tener eso claro. Incluso otro ejemplo más que podemos traer de la inmortalidad del alma, la transfiguración. ¿Qué ejemplo más claro que eso? Vamos a ver lo que nos dice cuando
6 días después, toma Jesús consigo a Pedro, Santiago y a Juan y los lleva a ellos solos aparte a un monte alto. Y se transfiguró delante de ellos y sus vestidos se volvieron resplandecientes, muy blancos, tanto que ningún batanero en la tierra sería capaz de blanquearlas de ese modo. Y dice aquí el texto en el versículo 36, se les aparecieron Elías y Moisés y conversaban con Jesús. Elías y Moisés habían fallecido, Dios sabe desde hace cuánto. Y deja claro saber el texto bíblico que se le aparecieron Elías y Moisés. Ahí están las almas inmortales de esas personas que están con nuestro Señor en ese momento. Entonces, claramente, esto es otro evento que derrumba esa teología de la secta, ya que si el alma no sobrevive al cuerpo, no se explica cómo pudieron convencer Moisés y Elías con Jesús. Es oportuno recordar que la muerte de Moisés está claramente registrada en las Escrituras. Y aunque no estuviera claramente registrada, aquí nadie es inmortal. El más que vivió bíblicamente era Matusalén, así que, y como quiera está registrada su muerte. Así que es claro que el alma es inmortal y que con estos ejemplos se les cae por el piso eso de que el alma no es inmortal. Y adicionalmente a la transfiguración, tenemos el hecho de que Samuel fue evocado por la bruja de Endor. Samuel fue evocado por la bruja de Endor, donde Samuel, después de muerto, es evocado por orden de Saúl. Entonces, ahí están los espíritus que están siendo convocados. O sea, si el alma hubiese estado muerta, ¿cómo van a ser invocados esos espíritus? Así que tanto en el caso de Samuel como el de Elías y Moisés, no se puede alegar que se trata de parábolas y tampoco de alucinaciones, y mucho menos, como me comentan a veces algunos hermanos, ¿verdad?, de creencia adventista o testigos de Jehová, que Samuel era un demonio, que el Señor lo reprende y que eso fue que Moisés lo resucitó. ¿Sabe? Que muchas veces llegan a esos extremos. Así que nada de eso, mis queridos hermanos. El caso de Samuel, la Escritura es la que realmente lo identifica y lo deja claro. Así que no podemos venir a decir lo que no se dijo. Está claro ahí y lo acabamos de traer. El caso de Samuel, caso de Elías, caso de Moisés. ¿Qué más quieren esta gente? Bueno, hermano Roquel, siga usted, que si no, nos coge la noche. Sí, bueno, y también, Adrián, hay un tema aquí que me parece interesante, que como has visto muy bien, ha hecho muy bien, ha hecho una progresión y nos ha ido hablando de lo que pasó en la transfiguración, nos hablaste de Moisés y Elías, nos hablaste también de otros ejemplos. Y yo quisiera compartir con ustedes una visión de San Pablo. Miren, San Pablo tenía una interpretación muy clara de la muerte, ¿no? Y fíjense lo interesante de esto. La Iglesia Católica enseña que después de la muerte se da lo que se llama el juicio particular. Y no es porque vamos a un juicio necesariamente con un tribunal donde hay abogados ni nada, sino que se emplea la palabra juicio en el sentido de que sabemos que tan pronto morimos, vamos a una retribución de acuerdo a lo que hemos hecho. ¿Ve? Porque dice Hebreos 9:27, porque está establecido que el hombre muera una sola vez e inmediatamente el juicio. Entonces está claro que la carta a los Hebreos nos dice que tan pronto viene la muerte, viene un juicio. Pero San Pablo, obviamente, como siervo de Dios, él tenía claro que ese juicio él iba a quedar absuelto porque es un siervo de Dios. Entonces, ¿cuál es su interpretación de la muerte? No, que voy a quedarme dormido esperando a que el Señor vuelva para despertar. No, él tenía la misma clara doctrina como Jesús le dijo al ladrón arrepentido: hoy estarás conmigo en el paraíso. San Pablo tenía la certeza que tan pronto moría, él se iba a encontrar con Cristo, evidentemente. Entonces, eso nos muestra que esa visión, o tanto que el alma queda dormida o aniquilada, no tiene nada que ver con la fe de la iglesia, ni la fe según la Biblia. Esto lo encontramos en Filipenses 1:23-24. Juan San Pablo nos dice: me siento apremiado por dos partes. Por una parte deseo partir y estar con Cristo, lo cual ciertamente es mucho lo mejor, mas por otra parte quedarme en la carne es más necesario para ustedes. Soy más claro que el agua. Quedarse en la carne, quedarse en el cuerpo, quedarse aquí en la tierra, aprovecha la iglesia porque la sigue edificando. Pero partir es morir para estar con Cristo,
Él sabía que era con mucho lo mejor. Entonces él se sentía en ese momento. Por lo importante para el evento que estamos hablando es cómo el Nuevo Testamento nos enseña con claridad que con la muerte no acaba todo, que después de la muerte hay un juicio, que hay una retribución y que el alma es inmortal. Lo importante de todo esto, hermanos, es la enseñanza que nos da la iglesia. La iglesia nos enseña que ya una vez nosotros somos creados, no vamos a dejar de existir nunca. La diferencia es la decisión dónde yo quiero pasar la eternidad. La eternidad con Dios, que es el cielo, o la eternidad sin Dios, que es el infierno. Hermano Adrián. Y qué bueno que traes esto a colisión, hermano, porque la misma Biblia nos muestra a los salvados en presencia de Dios. En el mismo capítulo 11 de los Hebreos se mencionan a todos los patriarcas y a los santos de la antigüedad como testigos en torno nuestro. Cuando dice, por tanto, también nosotros, teniendo en torno nuestro tan gran nube de testigos, sacudamos todo lastre y el pecado que nos asedia y corramos con fortaleza la prueba que se nos propone. Cuando vemos entonces que el autor de la epístola a los Hebreos se sirve así de una metáfora tomada de los juegos públicos a los que era aficionada la sociedad grecorromana, y se imaginan que al igual que aquellos juegos hay toda una nube de testigos observando. Lo mismo los cristianos, estamos rodeados de toda una nube de testigos contemplando nuestro esfuerzo, y estos testigos por supuesto son los antepasados que acaba de mencionar y quienes están en la ciudad del Dios vivo, en la asamblea de los primogénitos inscritos en el reino de los cielos. Así que ahí está claramente, como podemos ver, a los que son salvos, claramente son una nube de testigos. Y también, ¿verdad? De la misma manera que nos habla de los salvos, pues sabemos también, ¿verdad? Que deja saber que a los espíritus de los justos, perdón, dice, vosotros en cambio os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, la Jerusalén celestial, y a miriadas de los ángeles, reunión solemne y asamblea de los primogénitos inscritos en los cielos, y a Dios juez universal, y a los espíritus de los justos llegado a su consumación. Otro pasaje bíblico que habla de los justos, de los que lograron llegar a la vida eterna con el Señor. Así que podríamos seguir también como cuando dice, cuando abrió el quinto sello, vi debajo del altar las almas de los degollados a causa de la palabra de Dios y del testimonio que mantuvieron. Se pusieron a gritar con fuerte voz, ¿hasta cuándo, Dios santo y veraz, vas a estar sin hacer justicia y tomar venganza por nuestra sangre de los habitantes de la tierra? Los mártires pidiendo que se hiciera justicia, como dijiste claramente ahorita, hermano Roquel. Estas almas están claros de quiénes son, de lo que pasaron y lo que están pidiendo en favor de los que aún están aquí en la tierra. ¿Sabe? Aquí hemos dado una retraída de versos y hemos dejado claro que sencillamente el alma es inmortal, por más que quieran decir lo contrario. Aquí está más que claro, y yo creo que las evidencias a favor de la inmortalidad del alma son muchas. Y de hecho, no solamente los cristianos, sino también los judíos lo reconocen en el Antiguo Testamento, que creen en ella, y esos son solamente las sectas que precisamente llevan la delantera en cuanto a profecías fallidas, que prefieren torcer cada texto bíblico. Pero, como dice la palabra, no hay nada nuevo bajo el sol. Nosotros simplemente estamos dejando claro lo que otros no lo quieren hacer. Estas personas te traen uno o dos textos tergiversados. Nosotros hemos dado multitud de textos con sus contextos, desde el Antiguo Testamento, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, literalmente. Así que yo creo que más claro no canta un gallo, como estaba diciendo el hermano Roquel. Lo importante es que toda esta información la hayan anotado para que puedan profundizar en sus hogares. Y como siempre decimos, dejen su comentario, cualquier inquietud, cualquier duda, cualquier aporte que deseen hacer, porque así nosotros podemos disertar sobre este tema tan importante que es sobre la inmortalidad del alma que hemos traído en esta transmisión. Hermano Roquel. Adrián, yo sí quería terminar, porque yo sé, hermanos, que muchas veces nosotros con la palabra muerte nos confundimos. ¿Por qué? Porque nosotros malinterpretamos el concepto de muerte. Muchas veces, por ejemplo, la gente cuando escucha hablar, creo, por ejemplo, que descanse en paz. Sí, la gente piensa que se refiere a que está dormido.
No, se dice que se descansa en paz porque para que esté en la presencia de Dios es el descanso pleno. La eternidad con Dios, ese es el descanso pleno, la paz plena, ya sin problemas, sin dificultad. Ese es el descanso en paz, no es que está dormido. El otro concepto que muchas veces nosotros equivocamos es que el concepto de muerte en la Biblia jamás ha sido aniquilación. El concepto de muerte siempre ha sido un concepto que más que todo tiene que ver con separación. Y voy a demostrarlo de la siguiente manera. A mí me gusta hablar, Adrián, de las tres muertes. Y para que no quedemos confundidos, porque la gente hoy habla de la muerte del alma, entonces dice, pero ¿cómo que el alma es inmortal? ¿Acaso cómo va a morir? Entonces, fíjense, ¿qué ocurre? Cuando usted tiene claro el concepto de muerte, va a darse cuenta que cuando hablamos de muerte nos referimos a la separación. ¿Qué es la muerte física? La muerte física es la separación del alma del cuerpo. El cuerpo va al sepulcro y el alma va a su destino eterno, ya sea al cielo directamente o al cielo a través de un purgatorio o al infierno directamente. ¿Qué es la muerte espiritual? La separación espiritual, ¿no?, del hombre de Dios. Cuando el hombre comete un pecado que es de muerte, como dice en la carta a Juan, o la iglesia enseña un pecado mortal, le llamamos nosotros que el hombre está muerto espiritualmente, está vivo naturalmente, tiene una vida natural, pero espiritualmente, o como está privado de la gracia, está muerto espiritualmente. Y hay otra muerte que es lo que se llama la segunda muerte. ¿Qué es la segunda muerte? Cuando el hombre muere en pecado mortal, sufre lo que se llama la segunda muerte, que es la separación eterna de Dios. Entonces, no es que el alma muere, sino que esa separación eterna de muerte es lo que se llama la segunda muerte. Ahora, todo esto que yo he dicho, como sabemos que hay hermanos que son muy bíblicos, le gustaría que yo les compartiera algunos textos para ratificar lo que he dicho. Se los voy a compartir rápidamente. Ponga atención. En cuanto a la primera muerte, ya hablamos de ella. No tenemos que hablar, que es la separación del agua. Y le repito, el texto que usamos fue el texto de Génesis 35:18, donde se habla de que al morir exhaló el alma. Pero ¿qué usted me dice de la muerte espiritual o la separación del alma de Dios cuando el hombre comete pecado mortal? Voy a aportarle dos textos, uno de Timoteo y otro de Santiago. Dice Timoteo 1:5-6. La que en cambio, está hablando de las viudas que se dan a los placeres y a los vicios. Dice, la que en cambio está entregada a los placeres, aunque viva, está muerta. Mire el juego de palabras. Está viva, pero está muerta espiritualmente. ¿Por qué? Porque está en pecado. Dice Santiago 1:15, que después la concupiscencia, cuando ha concebido, da a luz el pecado. Y el pecado, una vez consumado, engendra muerte. Es decir, ¿a qué se refiere? A una muerte espiritual. Ahora, en cuanto al infierno, fíjese cómo la describe Apocalipsis. Apocalipsis 2:11 dice, el que tenga oídos, lo que el Espíritu dice a la iglesia, el vencedor no sufrirá el daño de la muerte segunda. ¿Qué es lo que llamamos nosotros la muerte segunda? Es, usted muere, se separa el alma del cuerpo, pero si se muere en pecado, va a sufrir la muerte segunda, que es ya la separación definitiva de Dios. Si no está seguro, le busque Apocalipsis 20:14-15, que dice, y la muerte y el Hades fueron arrojados al lago de fuego. Este lago de fuego es la muerte segunda, y el que no halló inscrito en el libro de la vida fue arrojado al lago de fuego. Entonces, más claro que el agua. ¿Qué es el lago de fuego? O lo que llamamos nosotros el infierno, la muerte segunda. Entonces, por eso, propiamente se puede hablar de la muerte del alma, porque es esta muerte segunda, que es la separación eterna de Dios. Bíblicamente, a veces hay que conocer el lenguaje bíblico y no aplicarle nuestros conceptos modernos. Adelante, Adrián. Oye, Roquel, para ir terminando, que hoy no hemos hecho una narracióncita ni ningún cuento, así que me gustaría aprovechar traer una pequeña narración para dejar claro la necesidad de comprender la inmortalidad del alma. Miren, cuenta la historia que un obrero que se ganaba la vida trabajando estaba contento con su suerte y su esposa, pues, lamentablemente tenía una afición desmedida al dinero y aún al dinero ajeno. Y una noche, este hombre regresa a su casa y dice misteriosamente a su mujer, ¿sabes? Un tal hombre de por ahí ha venido a vernos al taller y se ha burlado de nosotros porque se le habló de la otra vida y nos dijo que eso es un cuento inventado por los curas. Gracioso, ¿verdad? Y sin embargo,
Dicen que ese hombre es un sabio y yo he visto en una habitación de su casa que la tiene llena de libros. Pero le contesta la esposa, si eso es así, pues somos bien necios en sufrir tanto. ¿Quién nos impide matar y robar para poder hacernos ricos entonces si tú no tienes que estar trabajando? Y él viene y le contesta, pues, ¿y la cárcel? ¿Y la guillotina? Y ella le dice, qué cándido eres. Insiste ella, ¿verdad? Y le dice, si nos descubren nos matarán, pero todo habrá terminado y no tendremos más nada que sufrir. Pero si no nos descubren, seremos ricos para toda la vida. La mujer tenía la razón. En su manera de pensar era perfectamente lógica, porque sin la inmortalidad del alma no hay barreras para el crimen. ¿Se han puesto a pensar en eso? Sin la inmortalidad del alma no hay barreras para el crimen, así que les dejamos con ese pequeño cuento para que lo tomen en conciencia. Bueno, Adrián, creo que con esto hemos podido culminar este programa que queríamos compartir con ustedes sobre la inmortalidad del alma. Recuerden, hermanos, la inmortalidad del alma es una llamada a la responsabilidad. Saber que el poco tiempo que tenemos en la vida presente va a determinar nuestra eternidad y que no debemos dejarnos distraer por cualquier cosa, por muy bonita que pueda parecer o muy deslumbrante, sino que debemos tener los ojos fijos en saber que si hay algo que sabemos es que vamos a morir, lo que no sabemos es cuándo, y que no debemos dejarnos sorprender ese momento sin estar en estado de gracia, que estar vigilante, como dice el Señor, para que cuando llegue el estado de gracia nos encuentre en vida con estado de gracia. Pero mira, Dian, ahora se me ocurrió, me enredé porque me acordé de un cuento. Mira, ahora dice eso, mira, Adrián, dice que había un rey que era muy poderoso y el rey le gustaba, obviamente en esa época no había televisión ni ninguna de estas plataformas para divertirse. Entonces la única diversión que tenía el rey era un bufón y era muy bueno y lo hacía reír muchísimo. Pero además que era talentoso, no era muy inteligente, tal vez por eso era causaba tanta risa. Y el bufón dice que el rey le dijo, le dijo al buen bufón, oye, tú me has hecho reír mucho, te voy a hacer un regalo. Y le dio el cetro y le dijo, si tú consigues a alguien más tonto que tú, te regalo el cetro. Si no, te ordeno que se lo entregues al más tonto. Bueno, el bufón se fue y caminó todo el reino inmenso y no encontró a nadie más tonto, hasta que un buen día el rey lo mandó a llamar, porque estaba a punto de morir y quería despedirse de su amigo. Cuando llega el bufón donde su amigo, le dice, mi rey, he vuelto y no he encontrado a nadie más tonto que yo en todo el reino. Dice, no te preocupes, amigo mío, que yo quería despedirme de ti porque voy a morir. Dice, ¿morir? ¿Qué es eso, mi rey? No entiendo qué es morir. Dice, bueno, te lo explicaré de esta manera. Morir es como un viaje. Dice, sí, es un viaje. ¿Y qué tipo de viaje? Bueno, es un viaje largo, muy largo y sin retorno. ¿Y usted sabía que iba a hacer ese viaje? Dice, sí, yo sabía. ¿Y estaba preparado? Dijo, no, yo creo que no estoy preparado para ese viaje. Y vino el bufón y le dio el cetro. He encontrado al más tonto del reino. Si sabe que tiene el viaje y sabe que es largo y sin retorno, ¿por qué no se prepara para el viaje? Definitivamente, aquí le hemos dado jaque mate esta noche. De verdad que esperamos que esta transmisión sea de bendición para todos. Como siempre, les exhortamos a que compartan el video con todos sus contactos, que comenten, que dejen su me gusta, pero sobre todo sigan orando por el éxito de estas transmisiones, porque todo esto lo hacemos para la gloria de Dios. Siempre tenemos que pasar las vicisitudes como todo buen soldado de Cristo, pero lo hacemos por amor al Señor, por honor a su gloria, y le pedimos que sigan apoyándonos, sigan compartiendo. Y ya con esto dicho, pues nos despedimos hasta la próxima en este su programa Apologética. La verdad los hará libres. Que Dios los bendiga.